al abrazar la cruz, nos unimos también a la resurrección y recibimos el Espíritu Santo, que es fruto de la cruz del Señor, es el envío del Espíritu Santo, ¿eh? O sea, que tiene un significado profundo, una maravilla, ¿no? El cargar la cruz no es cargar un peso y una pena y una amargura, ¿no? ¿Ah? Es cargar un camino de salvación, que está en la entrega generosa, en el darme totalmente, en el dedicaré toda mi vida a serte feliz, que es el amor verdadero matrimonial. O sea, encontré a la persona, al hombre o a la mujer, cuya felicidad es más importante que la mía, ¿no? Y por tanto, al comprometerme contigo, me comprometo con todas las fuerzas de mi corazón a hacerte feliz. Que ahí encontró la cruz, pero ahí encontró la felicidad, ahí encontró la fuente de la alegría, ahí encontró la fuente de que cuando tengamos un problema, luchamos para resolverlo, porque siempre tendrá solución. Hermoso, hermosa introducción al tema de hoy. Marina, muchas gracias. ¿Eh? Pero vamos a difundir esto, vamos a llevar a muchos sacerdotes la idea de que realmente, porque no, pues es una idea, me parece que es transformadora, ¿no? En toda la nueva evangelización, gestos como estos valen la pena, ¿no? O sea, esa es nueva evangelización, es revivir de alguna manera el valor profundo de lo que quería ser Jesucristo al elevar a sacramento el matrimonio, ¿no? ¿Eh? Demos gracias a Dios por esto. A mí me conmueve mucho, me parece bellísimo esto. Muchas gracias. Me parece oportunísimo para empezar la clase de hoy. ¿Michelle está presente? Lina reza la versión del Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la paz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Oiga, bueno, Padre, la oración del Espíritu Santo de San José María me parece también fuera de serie. Listo, terminamos con ella entonces, antes de irnos. La lista para el final. Ok, perfecto. Lina, supe que yo no sabía que la segunda parte de Agudeza para entender es de Santo Tomás de Aquino, de un autor importantísimo. Santo Tomás de Aquino es un gran teólogo y un gran santo. Yo no sabía. La primera parte de un cardenal Cardiel. Bueno, entonces empezamos el capítulo 5, un nuevo capítulo grande, ¿no? Importante como se ve, ¿no? Vamos a ver, le sacaremos mucho jugo con la gracia de Dios. Empieza entonces, una lectora, buena lectora. Amor que se vuelve fecundo. El amor siempre da vida. Por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. Claro, aquí la clave es la primera frase, ¿no? El amor siempre da vida. O sea, es vincular ya de entrada el amor matrimonial con el amor de Dios. Porque el único que puede dar vida es Dios, nuestro Señor, ¿no? Es el autor de la vida, es Dios. De la vida en todos sus niveles, en todo sentido, ¿no? ¿Ah? El amor de Dios, o sea, y es el amor de Dios el que le mueve a dar vida a nosotros, a crearnos a nosotros, a darnos vida para darnos felicidad, por, naturalmente. ¿Eh? O sea que el amor siempre es fecundo, ¿no? Es muy importante en ese sentido. El amor además enriquece y eso se nota, ¿no? Ahora que estoy enamorado y todo me parece más bonito, una canción antigua que ustedes son jóvenes todas y no la recuerdan posiblemente, ¿no? ¿Ah? Esa es la realidad, ¿no? El amor
la vida, sentirse amado, es como si la vida mejorara, como si la vida tuviera un sentido nuevo. El amor ilumina la existencia también en ese sentido, o sea, simbólicamente, ¿no? El amor produce una sonrisa, produce paz, produce serenidad. Por eso es importante hoy en día el que los padres se amen y muestren el amor que te tienen, porque eso también da vida a los hijos. Hoy los hijos pequeños están nerviosos, inquietos, casi que estresados, porque no saben su papá y su mamá cuánto van a durar juntos, y si los ven discutir un poquitico se sienten que están ya empezando el proceso de separación. Eso es una realidad hoy en día terrible, ¿eh? Que los niños estén inquietos y estresados y por dentro con cierta angustia, cuánto se van a separar. Por eso el amor de los esposos da vida a los hijos, la vida serena, vida tranquila, da tranquilidad, da paz, etc. Mucho, esa frase es muy importante y la tendremos en cuenta entonces a lo largo de todo el capítulo 5. Importantísimo. Acoger una nueva vida. La familia es el ámbito no solo de la generación, sino de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios. Cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados antes de que lleguen. Esto nos refleja el primado del amor de Dios que siempre toma la iniciativa, porque los hijos son amados antes de haber hecho algo para merecerlo. Sin embargo, numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su infancia y su futuro. Alguno se atreve a decir casi para justificarse que fue un error hacer que vinieran al mundo. Esto es vergonzoso. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño si luego castigamos a los niños por los errores de los adultos? Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura, porque cuando se trata de niños... Está haciendo retorno, mira. Está haciendo retorno. Algo está pasando. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Porque cuando se trata de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. El don de un nuevo hijo que el Señor confía a papá y mamá comienza con la acogida, prosigue con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la vida eterna. Una mirada serena hacia el cumplimiento último de la persona humana hará a los padres todavía más conscientes del precioso don que les ha sido confiado. En efecto, a ellos les ha concedido Dios elegir el nombre con el que Él llamará cada uno de sus hijos por toda la eternidad. La primera parte, antes de entrar en el tema doloroso del rechazo, ¿no? Las tres primeras líneas, la familia es el ámbito no solo de la generación, sino de la acogida de la vida que llega por regalo de Dios. Cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor. Es la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados antes de que lleguen. O sea, eso implica lo que vimos, es un resumen de esta frase última, la belleza de ser amados antes, los hijos son amados antes de que lleguen, de todo lo que vimos en el amor de los esposos en todas las dimensiones, que fue el capítulo 4, ¿no? El amor de los esposos en todas las dimensiones, ¿no? Y el valor de la sexualidad, ¿no? O sea, de que sea realmente un acto de amor, de entrega verdadera, ¿no? Que en la vida íntima se convierta, es estar abierta a la vida, pero como un acto de amor pleno, verdadero, de que te pertenezco y me perteneces, y en esa mutua pertenencia está implícita la vida que puede generar ese encuentro sexual, ¿no? Importante eso de pensar con ilusión, ¿no?
de que ese amor mutuo, de que esa entrega mutua, de que esa donación mutua del uno al otro sea fecunda y tenga como consecuencia un hijo que realmente es muy bonito. Esto también pasa con Dios, ¿no? O sea, que porque los procreadores, los esposos son procreadores, ¿no? O sea, que de alguna manera en el acto sexual que produce la fecundación está también como el pensamiento divino en ese momento de alguna manera actuando, ¿no? Ese es Dios que está comprometido con aquella acción de amor de los esposos, y tanto Dios como los esposos comienzan primero a amar a alguien que todavía no existe. Un amor que consecuencia de esa acción, diríamos, mutua no digo del hombre con la mujer, sino mutua de los esposos con Dios, ¿no? Porque no es acción solamente del hombre con la mujer, ¿no? Es una acción de los esposos con Dios, ¿no? Entonces ya, por eso el Papa lo dice muy claramente, ¿no? Que todo hijo deberá tener la experiencia interior, como la seguridad interior y la certeza de haber sido amado antes de que existiera, antes de que tú llegaras al mundo, antes de que tú fueras, yo te amaba, ¿no? Es importante esa realidad, ¿no? Es la sensación que experimenta como es natural un hijo, como de orfandad, de pensar o de saber que fue una equivocación, ¿no? Que fue un riesgo que tomamos, que fue un descuido, etcétera, ¿no? Eso ya es traumatizante, ¿no? Es importante en ese sentido. Y por eso también, ¿no? La realidad de comprender que la realidad sexual de los novios, etcétera, nos llega al hijo no esperado, no deseado, etcétera, y bueno, nos tenemos que casar y nos casamos, o lo que sea. No, o sea, implica muchas cosas muy bonitas, me parece, en ese sentido, ¿no? Y después ya el Papa en este capítulo, pues, todo el tema doloroso, ¿no? De cómo se habla tanto de derechos humanos y en cambio, pues, hay a veces como tanto rechazo a la vida y tanto no pensar que esa generación de la vida implica un compromiso que ya el Papa menciona al final de este número. ¿Sí? Entonces, comienza el don de un nuevo hijo, que el Señor confía a papá y mamá. O sea, es importantísimo, que es una confianza de Dios en los padres. Siempre, José María lo decía, hubo confianza en ti, en ustedes. Dios confiándoles. Dios me confía este hijo, te lo entrego para que me lo traigas. Unas miradas serenas hasta el cumplimiento es el último de la persona, para los padres más conscientes del precioso don que se les ha confiado, ¿no? Viene la acogida, después la custodia, ¿no? Y tiene como destino final el gozo de la eterna. Acogerlo y custodiarlo, ¿no? Custodiarlo. Y ese es el tema terrible que el Papa de alguna manera también insinúa, ¿no? El papá de este muchacho que mató a los 21 niños en Estados Unidos, ¿ah? Acabo de leer el titular, no leí el artículo, ¿ah? Dice, sí, verdaderamente yo tenía muy descuidado a mi hijo, durante la pandemia no lo vi, no lo pude ver, etcétera. O sea, papá reconoce que su hijo estaba abandonado por él, ¿no? Ahí está la consecuencia terrible del abandono de los hijos huérfanos de padres vivos, ¿no? Esa es una cosa tremenda que está pasando hoy en día. La mayor parte de los prisioneros de una cárcel, eso está muy estudiado también, la mayor parte es del orden del 85%, ¿no? Las estadísticas hablan de los presos en una cárcel, son malísimas o pésima o nula relación con el papá. O sea, es una cosa directísima. La gran mayoría, comprobado también por muchas personas que fueron secuestradas, de los guerrilleros, de los miembros de la guerrilla, no conocían el papá. Varios secuestrados que han convivido con secuestradores en la época de los secuestros habituales, hicieron esa experiencia y dieron cuenta que ninguno de los guerrilleros conocía al papá. Importante todo eso de acoger la vida, ¿no? Okay. Comenten algo mientras tanto, cada número merece de pronto un comentario por parte de ustedes. Ay, padre. Es un tipo de los hijos primero se acogen, que luego se fusionan a lo largo de la vida y tienen destino final del gozo de la eterna. No sé por qué te oigo mal.
Ay, padre, no sé. Lina, lo que Mejor pasa es que ahora, tienes retorno con los dos cosos abiertos. no porque tengo uno completamente cerrado. Pero, ¿me escucha mejor ahora? Parece que sí. Ok. Esa partecita, como del recorrido, por así decirlo, de la paternidad, de que primero se acoge, que después se custodia aquí en la vida terrena y luego el destino final de gozo en la vida eterna. Creo que socialmente hablando cuesta mucho comprenderlo, porque yo refiriéndome a mi caso personal, que tengo 4 hijos, que ya la menor tiene 13 y el mayor tiene 19, mucha gente cuando me escucha decir las edades de mis hijos me dice, pero ya vas a salir de eso, o sea, ya casi sales de eso. Y yo, ¿cómo que ya casi salgo de eso? De los hijos no se sale nunca. Y me acuerdo mucho de mi abuela, que la gente siempre hablaba de educar a los hijos para la vida, y que había que prepararlos para la vida y todo eso. Y mi abuela Rosario decía, los hijos no se educan para la vida, los hijos se educan para Dios. Entonces uno nunca termina. Y yo creo también si las familias comprendiéramos mejor eso, pues todo eso que usted estaba comentando ahorita, de todas esas estadísticas, de cómo termina la gente de triste su vida, todas esas elecciones tan pobres que hacemos por esas carencias, pues no estarían en esa medida tan grande. Así es, totalmente, totalmente. ¿Qué más? Bueno, ya apareció Michelle, bienvenida Michelle. Gracias, padre. Bueno, padre, con este tema a mí se me viene mucho al corazón, pues el hecho de que por lo menos muchas veces nosotros tenemos esposos que no han tenido de pronto la oportunidad de vivir plenamente con sus papás, bueno, con su papá, ¿no? Con su papá que lo concibió. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos por qué tienen de pronto ciertas actitudes o cierto tipo de formación que de pronto no concuerda con lo de uno que tuvo el papá y la mamá en el hogar, ¿no? Que es permanente, que hubo un hogar donde el uno con el otro se ayudaban, donde el uno con el otro iban de la mano, donde el uno con el otro tomaban decisiones. Entonces han sido de pronto, yo hablo en mi caso, han sido de pronto hombres que han crecido con ese pedacito de esa falta de esa guía de papá, del ser de pronto papá, de ser esposo, de lo que se tiene que hacer correctamente. Y cuando se casan, le toca a uno como esposa, que sí vivió de pronto esa relación, y de pronto puede pasar de pronto a las mujeres, también le pasa, ¿no? Le toca como a la pareja terminar de complementar y como enseñarlos, ¿no? A ser familia, a ser pareja, a ser papás, a ayudarlos a aprender cómo ser una pareja dentro de un hogar, cuáles son los deberes, porque no, eso es una parte que de pronto no tienen cómo aprender porque no hay ejemplo, ¿no? Entonces eso uno como esposa o como esposo tiene además no solo en el matrimonio, sino en la relación desde el principio. Es algo súper importante que uno tiene que ir llevando poco a poco para que la relación de pareja, la crianza de los hijos sea exitosa, porque uno no termina no solo de educar, sino de enseñar al esposo o a la esposa a ser pareja, ¿no? Hacer pareja, porque ese huequito siempre queda y no sabe lo difícil que es. Es muy difícil porque de verdad no hay ejemplo. Muy bueno, y eso es importante. Y además, todas esas heridas se pueden sanar. Y por eso, pues la comunidad de parejas, por ejemplo, en una parroquia me parece que puede ayudar mucho. FAMOB, familias, ayudando a familias en la formación, etcétera. El apostolado familiar, ¿no? Que es tan importante, ¿no? ¿Ah? O sea, que es la necesidad de ayudar, ¿no? A muchas parejas que están en esa situación lo que tú mencionas, ¿no? De hijos que han tenido vulnerabilidades grandes y después se casan y siguen vulnerables. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Este estudio tan bonito nos puede ayudar también a nosotros y a muchas otras personas que podamos de alguna manera como animar a que se formen alrededor de esta doctrina del Papa pues, Francisco,
está muy unida a la doctrina del Papa Juan Pablo II con Familiaris Consortio, ¿no? Que es una carta magna de la familia también, importante. Sigamos leyendo entonces. Muy bien. Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. En ellas, el amor expresa su fecundidad generosa. Esto no implica olvidar una sana advertencia de San Juan Pablo II cuando explicaba que la paternidad responsable no es procreación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica educar a los hijos, sino más bien la facultad que los esposos tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas como su propia situación y sus deseos legítimos. Sí, eso es muy importante. Aquí el tema de familias numerosas, tengo una pequeña anécdota. El padre Jorge Mario Posada, un filósofo, un hombre muy inteligente, ha estudiado mucho el tema de la familia, un tema que lo lleva mucho el tema de la familia, de la persona humana, etcétera, ¿no? Él como filósofo que es. Y ha llegado a la conclusión de que el modelo perfecto de una familia cristiana, por muchos sentidos, es la familia numerosa. Y es un apóstol de las familias numerosas, porque lo ve como una plenitud que para la sociedad es muy importante, etc. Cuando vino a Barranquilla y a Cartagena, pues en su predicación insistía mucho, ¿no? En familias numerosas. Y algún señor costeño de aquí de la costa le dijo: padre, tiene que advertir algo, porque en la cultura caribe, no sé si actualmente también o no, pero familias numerosas se habla de un papá que ha tenido hijos por todas partes y que tiene una familia numerosa de 20, 25 personas porque han engendrado hijos en tantas señoras, etc. Por tanto, aclare cuando quiera decir familias numerosas, exaltándolas, que no está exaltando esa costumbre antigua del Caribe, ¿no? de la fecundidad pues, de los señores que van por todas partes generando hijos. No sé si ahora eso tendrá vigencia, si ese concepto realmente habrá desaparecido ya con la cultura, etcétera, pero como anécdota, pues me parece que es interesante oírlo, ¿no? Que la familia numerosa no en ese sentido Caribe, llamémoslo así, no sé la experiencia de ustedes. Yo soy Caribe por adopción y en esto no sé hasta dónde eso tendrá actualidad o no. Ok. Pero en todo caso sí es importante, ¿no? El tema de la libertad que el Papa menciona en este número 167. ¿no? O sea, la Iglesia no ha querido nunca el fomentar una fecundidad ilimitada, ¿no? Esa es una realidad. Y quizás se ha entendido más algunas veces. El Papa, la Iglesia sí ha querido fomentar, y el Concilio Vaticano II ha fomentado y estimulado las familias numerosas, ¿no? Antes las familias numerosas podían ser de 8 o 10 hijos. Hoy en día, por lo que veo en la sociedad, la familia numerosa ya empieza a ser a partir de 3 o 4 ya empieza a llamarse familia numerosa. Hoy en día me parece, hay un poco en el imaginario que se da esto, ¿no? Bien, de alguna manera, entonces, ¿qué dice el Papa aquí claramente, ¿no? Sobre la paternidad responsable, ¿no? No es una procreación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica educar a los hijos, sino bien la facultad que los esposos tienen de usar su libertad inviolable. Libertad inviolable. O sea, Dios nos ha dejado libres de tomar nuestras decisiones concretas y por tanto los esposos toman conscientemente la decisión del número de hijos que esperan tener. Dios interviene siempre, Dios dirá, sí, ellos, sí, yo sé que lo que da, pero bien. Es libertad personal. El Papa San Pablo VI, que celebramos su fiesta mañana, no sé si será litúrgicamente, San Pablo VI, habla en la encíclica famosísima, en la cual pues habló del tema de la regulación de los nacimientos, de que tienen que tener en cuenta las condiciones de salud, las condiciones sociales, o sea,
la situación económica, la situación social, la situación en la que se encuentran inmersos en algún lugar, las situaciones genéticas, por supuesto, las situaciones económicas, ¿no? Es la que es una decisión compleja la que los esposos toman de acuerdo a la situación en la que se encuentren en todos los aspectos, ¿no? Pueden pedir consejo y pueden pedir consejo a un sacerdote, así como también, lógicamente, pues a un médico, a un ginecólogo, lo que sea, a quien le corresponda, ¿no? En ese sentido. Pueden y deben pedir consejo al Espíritu Santo, es importantísimo que, sea que intervenga Dios, nuestro Señor, en la decisión que los padres tienen. Al fin y al cabo, Dios es el que les va a dar la posibilidad de ser procreadores con Él de una nueva vida y por tanto Dios tiene que estar en la decisión de los hijos que vamos a tener, que puede ser una decisión previa, ¿no? Decisión previa. Ríanse de mí, pero cuando yo estaba de novio de la que dejé para entrar al Opus Dei, que fue ayer que cumplía un aniversario 67 de mi comienzo, o sea, el día 27 de mayo de 1955 fue un día que partió mi vida, o sea, ese día terminé con la novia y ese día empecé mi proceso con Dios en el Opus Dei, ¿no? Bien, con ella habíamos hablado del tema, porque de eso se conversaba tranquilamente. Era un noviazgo, les aseguro que era muy limpio ese noviazgo, gracias a Dios nuestro Señor. Pero sí habíamos mencionado, no sé si se llamará control de natalidad, pero habíamos dicho, nosotros tendremos solo 8 hijos, ¿no? O sea, más o menos era como el planteamiento que teníamos en la paternidad responsable cuando nos casáramos, ¿no? Dios cambió la idea. Tengo algunos más, gracias a Dios, y me llena de alegría la cantidad de hijos que Dios me ha dado en la vida. Perdonen esta manifestación de confianza, ¿no? La fecundidad de la vida sacerdotal, aunque sea de un bandido, pues es maravilloso, ¿no? Gracias a Dios nuestro Señor. Esa parte le agradezco al Señor y ayúdenme a agradecerle al Señor, ¿no? Entonces sí, lo importante aquí el Papa es eso, libertad personal, ¿no? O sea, los esposos deciden, el sacerdote no puede intervenir. Si ustedes tienen que tener más hijos, o ustedes tienen que tener menos hijos, ¿no? Eso no puede ser, un sacerdote ni la Iglesia tampoco lo dice, ¿no? Cada uno libremente, cada uno responsablemente y lógicamente cada uno en medio de esa responsabilidad da cuenta a Dios de su decisión, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Somos libres y por eso nos hacemos responsables de nuestros actos, que eso significa libertad. Cuando digo yo soy libre, quiero decir yo me hago responsable de todo lo que estoy haciendo, asumo las consecuencias de lo que estoy haciendo, ¿no? Y por tanto en eso el Papa es muy claro, ¿no? Que la Iglesia no impone y que tampoco, pues el Opus Dei tampoco le impone a las personas. Para ser del Opus Dei una familia tiene que tener 5 hijos o 6 mínimos, no, eso jamás se dirá en ningún sentido. ¿Que queremos que haya familias numerosas? Sí, porque hace falta, ¿no? Hijos formados bien, porque hay muchos hijos que nacen por un poco de maneras irregulares, está lleno el mundo de eso y por tanto necesitamos que haya hijos bien formados en familias bien formadas, en universidad, etcétera, ¿no? Pero muy bien. Bueno. Comenten algo. Padre, muy paisas ustedes. ¿Eh? Que muy paisas ustedes, que muy paisas ustedes que querían apenas 8 hijos. Apenas, no sé. Y vamos a contar la natalidad. Un poco generosos, ¿verdad? Sí, porque mis abuelos maternos tuvieron 15 y mis abuelos paternos 12. Así que ustedes estaban corticos con ellos. Corticos. Ahí ves la limitación mía, mi poca generosidad. Muy bien. Ay, ay, ay. Ok. Bueno, ¿qué más sobre este tema? Es importante. Muchísimo. Ahora, efectivamente, en España las familias numerosas comienzan en 3 hijos. Es más, a uno le dan un carnet oficial y todo de familia numerosa. Y es muy gracioso porque uno creciendo en una familia tan grande, pues 3 hijos es muy poquito. Para mí 3 hijos es muy poquito. Sí, así es. Pero bueno, la sociedad Así ahora es. lo toma como familia numerosa a partir de los 3. Sí, Y cuando yo me encuentro con familias que bueno, que dicen que quieren tener un solo hijo, ay, yo les hablo de mi experiencia de haber crecido, de tener 25 tíos, 75 primos, de cómo uno
siempre está acompañado para compartir alegrías y para dividir penas. Y cómo cada una de esas personas es regalo de Dios. Y yo le digo, es que si tú tienes un hijo único y ese se casa con otro que es hijo único, entonces tus nietos no van a tener tíos, no van a tener primos, qué vida tan estrecha. Pero claro, obvio, como dice el Señor le da esa libertad a cada quien de escoger, pero muchas ventajas que tiene ser una familia numerosa. Bien. Hay algo bien importante en lo que usted mencionaba hace un rato, padre, frente al amor que se tiene al hijo antes de la misma concepción. Y menciono el tema porque a uno le ha sucedido que los hijos le pueden preguntar a uno, como en efecto se lo han preguntado, ¿ustedes me querían? ¿Ustedes querían que yo viniera al mundo? O sea, por eso es que uno tiene que tener como ese amor tan profundo, primero en lo que se nos viene de Dios para entender que efectivamente se le quiere mucho más allá del momento de su nacimiento. Y por eso es la defensa tan férrea que tenemos que hacer de la vida. Entonces, qué bonito en ese momento responderle al hijo, mira, te hemos querido desde siempre. O sea, desde que tu papá y tu mamá se conocieron y supieron que iban a tener hijos, tú estabas en el radar de Dios y en el nuestro, por supuesto. De ahí parte fundamentalmente como esa relación que ellos pueden tener con nosotros, ¿verdad? Que lo sepan, que el amor ha existido más allá de lo que ellos mismos se puedan imaginar. Manera estremecedora pregunta, evidentemente. Y yo pienso en eso, pienso que sí vale la pena que a los hijos se les diga explícitamente, te queríamos antes de que vinieras al mundo y viniste porque te amábamos antes, o sea, llegaste porque te amábamos y te llamamos a la vida porque te amábamos antes de concebirte. Importantísimo, Manira. Además, padre, que ahora que estamos viviendo pues todas estas circunstancias que son adversas y en contra del derecho de la vida y de vivir, son como tantos argumentos que tenemos nosotros a favor, y no solamente porque seamos católicos ni cristianos ni de ninguna religión, es porque por lo menos en mi concepción, en mi opinión, lo veo así, ¿no? Es que es la vida y ahí está. Y ninguno tiene derecho ni a disponer de ella, ni a acabarla en ningún momento. Entonces, por eso es que siempre tenemos que tener esas razones poderosas para defenderla y defendernos. Sí, perfecto, perfecto. Mema, ¿quería decir algo? No está por ahí. Ok. Sigamos si quieres. Muy bien. El amor en la esfera propia del embarazo. El embarazo es una época difícil, pero también es un tiempo maravilloso. La madre acompaña a Dios para que se produzca el milagro de una nueva vida. La maternidad surge de una particular potencialidad del organismo femenino que con peculiaridad creadora sirve a la concepción y a la generación del ser humano. Cada mujer participa del misterio de la creación que se renueva en la generación humana. Es como dice el Salmo, tú me has tejido en el seno materno. Cada niño que se forma dentro de su madre es un proyecto eterno del Padre Dios y de su amor eterno. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, y en el momento en que es concebido, se cumple el sueño eterno del Creador. Pensemos cuánto vale ese embrión desde el instante en que es concebido. Hay que mirarlo con esos ojos de amor del Padre que mira más allá de toda apariencia. Aquí hay un tema muy importante, el Papa no lo menciona, pero sí es bueno tenerlo en cuenta. O sea, siento tan claro esto, ¿no? Que precisamente el texto de Jeremías es evidente, ¿no? Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré. O sea,
hay un texto de San Pablo a los Gálatas que dice, nos ha elegido el Señor desde antes de la constitución del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. O sea, va en esta misma línea de Jeremías, ¿no? O sea, una elección previa antes de llamarnos, ¿no? ¿Eso qué consecuencia tiene? El Papa no menciona, no está en esa línea, pero yo sí quiero que lo caigamos en la cuenta de esto, ¿no? O sea, haber sido escogido antes de que nacieras el materno, te consagré, está diciendo que yo he sido llamado a la vida, y cuando uno es llamado a la vida, ha sido llamado para una misión concreta. O sea, no se puede llamar a la vida a una persona para nada. Dios elige llamar a la vida a una persona y al llamarla, cuando uno encuentra una llamada perdida en el celular, uno contesta, me llamaste, ¿qué querías? ¿Ah? Cuando a uno lo llaman, hijo, ven, ¿es para qué me llamas? O sea, siempre en cada llamada hay de alguna manera una necesidad de esa llamada. No te llamé para nada. Y es tan bonito cuando el esposo llama a la esposa o viceversa a lo largo del día. No puedo contestar, me llamaste, sí, ¿qué querías? Decirte que te quiero, nada más eso. Bonito es eso en el amor humano, o sea, no digo, no te llamé para nada, no, te llamé para recordarte que estoy pensando en ti, por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy bonita de la vida del matrimonio, ¿no? Esas llamadas intempestivas al trabajo, por ejemplo, a mitad del día, cosas de ese tipo. O sea, siempre que uno es llamado para algo. Es el sentido vocacional de la vida humana. O sea, que cada persona tiene una vocación. Dios pensó en mí y pensó en la tarea que me iba a confiar en la vida, en el plan que Él pensaba realizar de la redención de la humanidad completa. Pensemos en eso. Dios pensó en mí antes de que yo existiera y me llamó a la vida para confiarme una misión, una tarea concreta en el plan redentor que el Señor esperaba realizar en Jesucristo. Yo tengo una vocación divina. Por eso San José María insistía tanto, el matrimonio es una vocación divina, no se llega al matrimonio por una necesidad biológica, simplemente. Se llega al matrimonio por el cumplimiento de una misión, no se llega al sacerdocio por casualidad, o sea que encontré la vocación, o me dio vocación. Hace algunos años llamaban de vocaciones tardías, la llamaban una cosa que era errónea, vocaciones tardías, decían personas que mayores acuden y quieren ser sacerdotes, una persona de 20 años, de 30 años, etcétera, lo llaman vocaciones tardías, y había incluso seminario de vocaciones tardías. No hay vocación tardía, la vocación es siempre una llamada previa al nacimiento. Yo nací para ser esposo, yo nací para ser sacerdote, yo nací para ser fiel del Opus Dei, yo nací para ser célibe, etcétera. O sea que cada uno, el proceso, diríamos, primero de la vida humana, la primera parte de la vida es la llamada a descubrir cuál es la elección que Dios ha hecho para mí en mi vida, cuáles son las potencialidades que yo tengo y la luz que Dios me da para saber a qué me había llamado. Es la importancia del matrimonio también en ese sentido como vocación divina, que es importante tenerlo, ¿no? Gracias a esa elección previa, ¿no? La mamá de esos hijos que iban muriendo en el Antiguo Testamento, en los macabeos, ¿no? Yo no hice nada para tenerte, hijo mío, o sea, todo ha sido Dios que ha tejido tu vida en mis entrañas, me ha entregado a ti, o sea, que realmente te entregó a Dios también en ese sentido. O sea, pensar en eso y entender, y es bueno que a los hijos desde pequeños se les forme con esa conciencia. Mira, hijo, tú has sido llamado a la vida para algo importante. Pídele mucho a Dios que te muestre qué es lo que quiere de ti. Tú tienes una vocación, todos tenemos vocación. Llamar vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, a la entrega en el celibato, no, todos tenemos vocación. Cada uno tiene su propia vocación y podemos estar equivocados.
Podemos pensar, o sea, una cosa es tener aptitudes también para el matrimonio, o sea, digamos, perdonen la alusión, pues el recuerdo que tengo de ayer de mi vocación, ¿no? O sea, yo pensaba, y el sacerdote que me desaconsejó entrar a la obra, ¿eh? Porque decía, tú tienes vocación matrimonial, me decía. No sé si utilizó esas palabras o no. Pero tú estás llamado al matrimonio. Él entendía eso en mí, él veía eso en mí. Y parecía eso, cierto. Si no hubiera sido tan feliz toda mi vida, yo, todos estos 67 añitos, podría caber alguna duda. Pero gracias a Dios no cabe ninguna duda de que yo estaba equivocado. Pero estaba buscando, quizás sin darme cuenta, yo no tenía ni idea, pero estaba buscando sin saber lo que quería Dios de mí, ¿no? Es bonito eso, ¿no? Y pensar que el matrimonio de cada uno de ustedes no es algo simplemente que aconteció de pronto, ¿no? No, que encontramos al hombre cuya felicidad era más importante que la propia, etcétera, y experimentamos que Dios nos había llamado a la vida matrimonial y nos ha llamado después a la maternidad y a la paternidad, ¿no? La vocación, es importante hablar de vocación, mucho, porque es la realidad. Que me llamaron y hay que decir, ¿para qué me llamaste, Jesús? ¿Dónde querías que yo te colaborara en la redención de la humanidad? Sentido vocacional del trabajo profesional, sentido vocacional de la maternidad, sentido vocacional del sacerdocio y por tanto también una conciencia de que si es vocación divina desde antes de ser llamado a la vida, quiere decir que eso no cambia. Si yo vi clara mi vocación, María era muy clara en eso, si yo vi clara mi vocación, o sea, si yo entré al seminario para los sacerdotes que entran al seminario, me hice el Opus Dei, o sea, me entregué al matrimonio, o sea, por vocación divina, yo vi que esa era mi vocación, quiere decir que esa es mi vocación para siempre. Yo no tomé la decisión de escoger vocación. Yo sentí la llamada de Dios a vivir una vocación. Y por tanto, esa concepción, a quienes me preguntan a mí, que tienen dudas de si toman este camino o este otro camino, etcétera, ¿no? Que yo quiero ser sacerdote, es que desde chiquito yo quería ser sacerdote, yo tenía, eso, un momentico, o sea, aquí el problema es que tú quieras ser sacerdote, ese no es el problema, porque el tema vocacional no es lo que yo quiero ser, es lo que Dios quiere que yo sea, ¿no? Que tengo unas aptitudes, unas inclinaciones, y puede ser un síntoma, pero siempre les aconsejo, vete al Santísimo, ponte delante del Señor ante el sagrario, pregúntale, ¿qué esperas, Señor, de mí? ¿Qué quieres, Señor, de mí? Que experimentes en tu corazón esa llamada divina, ¿no? Porque si eres tú el que decide entrar al seminario, una decisión personal que yo tomé, yo puedo cambiar de opinión, porque yo soy frágil en ese sentido, ¿no? O decidí casarme o lo que sea, la vocación matrimonial. Entonces no, si yo tomo la decisión, yo la puedo deshacer, pero si es Dios el que tomó la decisión, y lo veo muy claro en un momento de mi vida, eso decía San José María, una vez vista la vocación, ya esa vocación no cambia, o sea, lo hemos visto con serenidad, con tranquilidad, con paz, pesando todos los elementos, con libertad plena, con toda naturalidad, con libertad plena, etcétera, y ya tomamos la decisión porque experimentamos esa llamada de Dios y le hemos dicho que sí al Señor, esa es la respuesta al acoger la vocación, pues ya eso es eterno, eso ya no cambia. Y por tanto, con esa vocación vamos a presentarnos ante el Señor en el juicio final. Tenías una vocación, tenías una misión, ¿cómo la has cumplido? ¿No? Eso enriquece también el matrimonio, ¿no? Que es vocación divina, eso le da al matrimonio también de ustedes y a mi sacerdocio, gracias a Dios, un valor particular, ¿no? Que estamos ejerciendo continuamente una acción en la que Dios me llamó y estoy cumpliendo en el Señor, ¿no? Con mi respuesta personal a esa llamada divina, ¿no? ¿Ok? Sigamos entonces, si quieren, o algún comentario, pues, al sentido vocacional de la existencia y del matrimonio, ¿no? Padre, y si una persona sí se puede equivocar de vocación y se casa y esa no era así. ¿Ah? Por supuesto, errores habrá siempre, o sea, muchas veces por ligereza, muchas veces por frialdad, muchas veces por lo que sea, ¿no? Porque no escuchan de pronto el llamado de Dios y Claro, piensan que como todo el mundo, el hombre se tiene que casar, el hombre se tiene que casar exacto. y tener hijos y eso, y muchas veces uno ve casos en los que esa persona se equivocó, esa persona era de pronto para que fuera un erario, un Sí, sí, agregado, sí. No, terrible, eso ¿verdad? en todos los campos puede darse, ¿no? O sea,
tanto se equivocó al entregarse a Dios o se entregó a dedicarse al matrimonio cuando tenía vocación sacerdotal o lo que sea. Sí, Caben equivocaciones y hay muchas equivocaciones. Sí, eso está sí, clarísimo que puede existir. Y lo que sí vale es que siempre el Señor es muy grande, ¿no? El Señor es muy grande y a una equivocación, en ese sentido, y si es ya irremediable, pues cabe también, digamos que el Señor, de alguna manera, ok, le te ponga cambia. amor para que lleve O bien sea, su nuevo estado. exactamente, para que la desviación, que la desviación por error y de buena fe que se cometió, el Señor la convierte en vocacional. O sea, puede ser, Sí, y es muy bonito, eso es linda que preguntas, ¿no? Porque, o sea, Dios puede sí, porque, rectificar porque todo. una vez, exacto, uno a veces es caso y ve personas y dice que esta persona hubiera servido mejor para numeraria o para Sí, numerario. sí, sí, Y sí. Padre, uno ve quiero que decir es clara la entrega a la hora de ellos hacer el apostolado. Uno ve esto aquí, se perdió un gran numerario, se perdió. Yo he Sí, visto así poquitos, es. pero se han visto los casos. Pues cabe vivir la vida nueva, esa que se escogió con sentido vocacional inicial, ¿no? O sea, de alguna manera, poner la vida, Señor, me equivoqué, ya no, esto no se puede reversar, esto que hice, porque ya hay un sacramento, porque ya hay una decisión que no se puede cambiar. Ayúdame al Señor a convertir la ramita por donde yo me fui, a convertirla en el tronco que querías, ¿no? Yo pienso que el Señor permite. A mí me gusta mucho ese comentario tuyo, Linda, porque delante de Dios no hay nada irremediable, ¿no? O sea, que podríamos casi como decir, ok, perfecto, pero Dios puede tener un plan B cuando hemos Sí, y pone su gracia claro, ahí en esa la gracia es persona. infinita, el amor es infinito, y el Señor puede transformar el mal en bien, puede transformar una equivocación en un camino, diríamos, a vivir algo maravilloso, ¿no? Si yo estaba llamado al sacerdocio y me casé, puedo vivir mi matrimonio como un sacerdocio, ¿no? Con plenitud de entrega, con generosidad, con sacrificio, etcétera. Mi vida sacerdotal la puedo ejercer en el sacerdocio común de cristiano, etcétera, ¿no? O sea, Dios tiene remedios, gracias a Dios. O sea, que en ese sentido es importante, ¿no? El sentido vocacional, digamos, para Dios no hay nada que sea irremediable, ¿no? El de que Dios haga bien del mal, para los que aman a Dios todas las cosas son para bien, no puede reenderezar eso y por tanto se puede, porque puede pasarle a uno mismo, o sea, yo me equivoqué en mi primer matrimonio, lo que sea, yo fracasé en esto, en lo otro, uno u otro, lo que sea, ok, pero bueno, ya Dios me tomó, vio que no tenía mala voluntad, que estaba equivocado, etcétera, encontré la persona que Dios sí quería, la que era, y pues no va a ir dentro de esa vida nueva, la plenitud de entrega completa y total, dice el Señor. Un poco, perdone, yo no sé, Señor, si estaré diciendo una locura, como cuando uno va con Waze y toma un camino equivocado, y el pobre Waze tiene que rectificar, y vamos a rehacer la ruta para volver a encontrarte en el camino vocacional. Sí, el Ay, Waze es del cierto. Señor. Es importante. Todo eso es importante. Por eso me gusta tanto cuando ustedes intervienen, porque ustedes dan luces nuevas, ¿no? A lo que yo puedo estar comentando, ¿no? Me siento un poquito inseguro de que yo no soy la única explicación ni el único que puede, con alguna manera, ir sacando, desentrañando lo que el Papa nos va diciendo y enriqueciendo pues, nuestra consideración, ¿no? Es decir, muchas cosas bellas que podemos compartir. Y eso es lo que hace grande esto, ¿no? La intervención de ustedes son las que realmente le dan valor a estos comentarios. Bueno, pongamos el último punto. Tatiana quería comentar algo, Pablo. Perfecto, Tatiana. Sí, que una vez estuve en un retiro espiritual y estaba el caso de una niña que ella estaba comprometida y ella era de la obra. Entonces, ella contaba que, pues sí, tenía su novio, estaba comprometida y todo, pero había dentro de ella como una inquietud. Y cuando el niño le entrega el anillo, ella pues dice que dentro de su corazón sintió que Dios quería que ella fuera numeraria. Entonces ella hablaba con el padre, que era su guía espiritual en ese momento, y él le decía que el camino donde Dios la quisiera era el camino donde ella iba a ser más feliz. Y ese es un caso muy bonito porque es ahí donde uno, de pronto cuando uno va creciendo, cree que la autorrealización está en casarse o en tener hijos. Y pues Dios para cada uno tiene un plan diferente. Y ella ahorita es numeraria de la obra.
Y es muy bonito eso, interesante, porque tuvo que desprenderse, ¿no?, de una relación de mucho tiempo, de algo que ella quería, pero ella dice que el padre no se equivocó porque ella ha sido muy feliz, que a ella no le falta nada. Perfecto. Ejemplo estupendo. O sea, en el último instante, pues, nada con anillo en la mano, en el último instante. Weiss dice, endereza que esta es la ruta que te trazó del Señor. Muy bello eso. Eso explica, o sea, sentido sobrenatural, claridad, ¿no? Los sentimientos, el deseo, el cariño, el del noviazgo, el matrimonio, el dicho que sí, etcétera, van por un lado, pero la vocación iba por otro lado, ¿no? Pero se hace falta sensibilidad para captar la voz de Dios, ¿no? Eso es importante. La vocación, Dios habla con mucha suavidad, porque Dios respeta mucho nuestra libertad. Es importante comprender eso, ¿no? Dios respeta mucho nuestra libertad. Él nos dio la libertad. San Agustín dice, ante la libertad del hombre, hasta Dios se detiene, ¿no? Por eso es tan importante, señoras, en la educación de los hijos, educarlos para la libertad. Es importantísimo que vayamos tomando ese riesgo de la libertad de los hijos desde muy pequeños, ¿no? Desde muy pequeños, irlos educando para que vayan tomando sus propias decisiones. Hijo, me parece esto y esto y esto, pero tú tomas la decisión de ir a esa fiesta, de hacer esa actividad, de lo que sea, de esa amistad, lo que sea. Me parece que la amistad no te conviene por estas razones, por esas otras. Yo pensaría que no frecuentes muchas personas, pero tú lo decides, hijo, hija. O sea, que un poco ir confrontando, ¿no? Desde muy pequeñito en las cosas que de alguna manera cada uno pueda tomar como decir, mamá, ¿qué lado pido esto o esto otro? Hijo, mira, este tiene esto, este tiene otro, ¿verdad? Pero tú decides el helado que vas a escoger o lo que sea, ¿no? Y que desde muy pequeños los hijos vayan educándose en que asumen la responsabilidad de sus propias acciones. Irlo soltando, irlo soltando. Que a veces las mamás no sueltan a los hijos, no quieren estar ahí como la gallina con sus pollitos pues bajo sus alas permanentemente y crecen y se vuelven viejos. Y hay personas que llegan a viejos 40 años, ¿sabes? Todavía están bajo las alas de la mamá porque no lo han soltado, ¿no? Es horrible, es una deformación. O sea que importante eso, ¿no? Nos educamos para ser libres y por tanto nos vamos haciendo responsables, que es la mejor condición para actuar con libertad. O sea, entonces, el camino es a ser responsable a cada hijo desde muy pequeño y de acuerdo a todas las edades de todo lo que va siendo en ese momento, porque estamos formando su libertad. Cuando aprendes a ser responsable en todo. Ahora te podemos confiar a un niño de 5 o 6 años, te puedo confiar el plato para que lo lleves o para que lo laves, porque ya tú tienes capacidad para no romperlo, para cuidarlo, etc. Y viendo como bien en qué aspectos puedo confiar ya y puedo ser responsable. Ya tú tienes capacidad para tender la cama, por tanto ya nadie más te la va a tender. Tengo que tender la cama y esto, o arreglar el cuarto, etcétera, ¿no? Ir generando continuamente esos compromisos de cada hijo, de cada hija, para que vaya sintiendo que yo estoy tomando mis propias decisiones, aquellas a las que están a mi alcance en cada circunstancia concreta, ¿no? Para que sean libres. Después ya viene la decisión del noviazgo, la decisión del matrimonio, o la decisión de tomar un camino diferente al matrimonio, eso, que no sé, por tanto, los papás que no se metan a tomar decisiones, ¿no? Que la carrera que te conviene es esta. Tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo han sido abogados, ¿cómo vas a ser tu médico? O al contrario, ¿no? O sea, no. La carrera que te conviene es la que tú mismo veas, que es tu carrera, piénsalo bien, examina bien, estudia, ¿sabes? No la carrera que vas a estudiar, sino la carrera que vas a ejercer, cómo es, etcétera, piensa. Es importante eso, ¿no? Es que ese muchacho no te conviene, ya está claro cómo te vas a casar con el muchacho, no sigas noviazgo, no te conviene, etcétera. Pelear con él, discutir, ponerse brava, porque no. O sea, me parece que esa persona no es la que debe estar, pero tú tomas la decisión, no sé, por esto y por esto y por esto, mira el elemento, etcétera, pero tú tomas la decisión. Importante, ¿no? El sentido vocacional implica respetar la misión de Dios y ayudar, eso sí, a que cada persona se ponga delante del Señor, a que se van a oír a Dios, a que se van a oír al Espíritu Santo, ¿no? El tema de escuchar. ¿No? El Papa acá publicado un documento muy bonito sobre la escucha, entonces se los mando, porque es muy bonito saber escuchar. ¿No? En el departamento de la vida matrimonial, saber escuchar.
para escuchar la voz de Dios en este caso. Ok. Bueno, llego al final, ¿no? ¿Algo más? Por favor. Disculpen que hablé demasiado. Entonces, Manira. ¿Aló? ¿Qué pasó? Aquí estamos, Padre, escuchando. Estoy, Padre. La oración del Espíritu Santo de San José María. Es así. ¿Se la pueden poner, Lina? Un Para que minutito, por favor. la vayamos viendo y la leas no la leas, la medites. No sé si alcanza a verse ahí. Silina me ayuda mejor para poderla leer. Sí. Ven, oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana. Ahora no vaya a ser que mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Estos días son días de preparación para la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban con María y la primera que hizo la novena del Espíritu Santo fue la Santísima Virgen María. A partir de la ascensión del Señor, se quedó presidiendo el Consejo de los Apóstoles, con ellos estaba. Después el Espíritu Santo llegará estando María con los apóstoles, y como dice el Papa Juan Pablo II, que tanto vino como a través de la Virgen María el día de Pentecostés. Por tanto, acompañemos a esa novena que hizo Nuestra Señora, con qué recogimiento, con qué cariño, con qué amor esperaría, porque es que los apóstoles no acababan siempre como de comprender la palabra del Señor, como cuando les dijo que resucitaría y no lo creyeron del todo. Pues sí, creían, el Espíritu Santo se lo dijo, etcétera, pero no había lo que había en la Virgen María, la seguridad absoluta de que el Señor les enviaría al Espíritu Santo, que ella conocía perfectamente, porque desde que fue concebida estaba vinculada al Espíritu Santo, como es natural, porque la concesión de su Hijo fue obra del Espíritu Santo. María sabía muy bien tratar al Espíritu Santo y con qué cariño, con qué amor lo esperaría de nuevo, ¿no? Esa renovación en ella de la acción del Espíritu Santo, y a través de ella a los apóstoles, y ojalá también a través de ella en este mes de mayo a cada uno de nosotros también. Por tanto, voy a repetir, ya que la estamos viendo ahí, me va a permitir repetirla también, para que esta u otra oración, pero todos los días sí vamos a rezar alguna oración al Espíritu Santo y a invocarlo de manera particular. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, etcétera. Que de verdad sintamos que sí actuará en nosotros de manera nueva el Espíritu Santo el día de Pentecostés. O sea que no es un recuerdo de un hecho pasado, es una realidad actual que actuará en nosotros y nos iluminará y nos cambiará si verdaderamente lo acogemos. Por tanto, esta es la oración que solemos rezar al comienzo con Michelle, etcétera, con tantas oraciones del Espíritu Santo, la secuencia del Espíritu Santo del día de Pentecostés, ahí están, en los textos se pueden encontrar, etcétera. Hagamos mucha oración al Espíritu Santo, ¿no? Y por cariño con San José María, pues, hice esta oración, la rezamos entonces antes de despedirnos. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, después, mañana, nunc cepi, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría,
espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Y con esto terminamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén, amén. Amén. Pues Amén. recemos mucho hoy. Gracias, Amén. Las Que celebraciones de pasen. mañana, Gracias, oración. Padre. Ok, Gracias, encantado. Padre Muchas Javier. gracias, Padre. Gracias, Muchas Padre. gracias, Padre. Saludos para Felicidades todos. a todos. Un abrazo para todos. Un buen fin de Gracias, Padre. semana para todos. Y Bueno, un rezar por las abrazo. bendiciones. Muchísimas gracias Gracias. por todo. Dios te bendiga. Gracias, Padre. Padre Javier, muchas gracias y a todos un fin de semana muy bueno. Gracias. Gracias, Padre. Que esté muy bien. Gracias, Padre. Muy amable. Qué pena, me equivoqué de hora, llegué tarde, qué pesar. Ay, después te compartimos la grabación, no te preocupes. Chao. Ya listo, lo cargué. Yo está tranquilando un poquito, pero se va a perder pegado porque se reventó la tubería. Ya está muy débil. Espérate, no sé dónde fue que apunté aquí lo que me dijiste de los dos. Aquí está. Ok, ok. Entonces ven acá. Entonces yo lo compro ahora y ¿cuándo viene a ponerlo? No, 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 no,
¿El lunes a qué hora? El lunes festivo. ¿Tú Ah. trabajas? No, pero yo podría venir. Si dejan trabajar, pues yo vengo el lunes. ¿Por qué no le preguntas ahí? No sé Yo le qué. pregunto al vigilante y ya aviso. Pero entonces, exacto, nos ponemos de acuerdo porque yo el lunes no sé si estoy aquí o no. Y el domingo no puede. Domingo mañana. ¿Eh? Mañana es una elección. Domingo como Complicado. Sí. Entonces, si no el martes temprano, ¿o qué? Pero el martes vendría Marlon. Creo que Marlon le dejó ese ahí. Vendría el muchacho, sí, pero entonces compro que va a dar Compré el mismo inverte. igualito, así. Así, 12.000, este es de 12. Ese es de 18. Sí, tú me dijiste de 220 voltios. ¿Y cuánto? Tenía una conferencia y era las 9 y creí que eran las 10. Ahí estoy yo ando embolatada con las horas. No se embolata, que de ustedes dependemos mucho. No, yo también me dependo. Óyeme, entonces, ¿cuánto te debemos ahora? Si no, nada más para irme, ¿Y eso cuánto es? los 130. ¿Cuánto? 130, los 2 kilos de gas. 130. Pero no te lo podemos pagar todos juntos. Porque es que ese dinero lo cogí yo de otro lado. Ah, Ese es el material. Lo mío no, eso después lo arreglamos con usted. Entonces déjame, y vamos a hacértelo de una vez porque después se me olvida. Entonces yo lo apunto aquí. Pero tú me das algún comprobante. Sí, le pasó la cuenta. 130. Ah, bueno, entonces pásamelo porque si no, a Maraduana, porque si no, no me pagan. ¿Tú qué crees? ¿Ah? Claro. Uy, me dejó agotado ese aire. ¿Por el calor? No, porque es que eso está aquí arriba, Pero me toca subir hasta el quinto, bajando. No. Espérate. Ay, qué pesado. ¿Ah? ¿Y cuánto es la postura del otro, de este? Yo le cobré a usted 200. Me fue 170. ¿Ah? No fueron 200, son 200. Qué problema, ¿verdad? Así son los mayores. ¿Sabe qué podemos hacer? Ahora que usted compró esa nueva, venden una pintura. Nicolás, estoy en negativo aquí. ¿Cómo? Espérate, ver saldo y movimiento, porque estoy en negativo. Que este me sacó una plata. No te voy a poder prestar. Prestar no. Pagar, ¿cómo hacemos? Yo hice caso. No, espérate un momentico a ver. Esto de que fui que pagué aquí. Entonces, ¿qué? Vamos a decirle Ah, no, yo creo que yo tengo ahí en efectivo. Ay, qué cosa. Es que pero ve que me manda el Ya se lo comprobante. estoy diciendo. Qué problema, oye, porque con todo y que ponemos los... ¿Tienes 20.000 pesos? Porque tengo el 120, ¿viste? Bueno, entonces me quedé viendo esos días. ¿Me acuerdas? Sí, claro. Es más, voy a poner aquí 120 o 10. Aquí con estas cuentas que son.
¿Y el protector que dijiste de los aires? Pues lo ponemos enseguida. Déjenme hacer las fotitos. Yo ahora voy bajando las fotitos. Ok. Es Maraduanas SAS, ¿cierto? Maradona SAS. Miércoles, qué cosa.